¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Eso, bendecidos por el Señor. Gracias por estar acá. Vamos a dar inicio ya a este segundo día de conferencias, digamos magistrales, pero son llenas de una riqueza espiritual como vamos las primeras de ayer, hoy vamos a las segundas, que van a ser tanto o igual o hasta mejores que las de ayer. Así que vamos a darle con mucho amor y vamos a presentar a nuestro conferencista, nuestro primer conferencista del día de hoy. ¿Quién es, Gaby? Bueno, el tema principal es el rol de la familia en la escuela católica a la luz de los documentos de la Iglesia. Nuestro conferencista, Monseñor Andrés Carrascosa Coso, nuncio apostólico en el Ecuador, Roma del Vaticano. Como moderador tenemos a nuestro presidente de la Confedec, Máster Rómulo López. Monseñor Andrés, bienvenido. Lo recibimos con un fuerte aplauso, Monseñor, a nuestro conferencista y también a nuestro moderador, Máster Rómulo López, presidente de la Confedec. Hola. Bueno, yo quiero comenzar saludándoles a cada uno de ustedes, decirles que estaba ayer más aquí que allá. Las dificultades que el país en este momento está experimentando no han sido motivo para que ustedes hayan quedado en casa. Han venido y eso nos alegra de verdad. Contar con cada uno de ustedes para nosotros es un motivo de alegría, de optimismo y de esperanza. Los que estamos haciendo educación tenemos que trabajar con esa esperanza. El país en este momento sufre por una escalada de violencia, de falta de diálogo, de desigualdad, de inequidad. En la educación estamos sufriendo también muchas dificultades. Hay muchos niños en el campo que no tienen todavía acceso a la escuela. Hay muchas escuelas católicas que no pueden ofrecer sus servicios de calidad con toda esa identidad por falta justamente de recursos, a veces de apoyo. Quiero entonces decirles que en ese contexto, con ese telón de fondo, nosotros hemos organizado este quinto encuentro nacional de familias y es pues un supuesto fundamental, básico, de que ninguna escuela, por excelente que sea, puede trabajar de espaldas a la familia. Si no incorporamos a los padres y madres de familia, a la familia como estructura, pues nos está faltando una parte fundamental en la formación de los niños y jóvenes de hoy. A veces ese diálogo es fluido, a veces ese diálogo es propositivo, positivo, a veces hay fricciones, a veces hay incomprensiones, pero nunca debe ser un motivo para que nosotros prescindamos de la familia. Y justamente hoy pues, tenemos nosotros para poder nutrirnos de una inmensa cantidad de doctrina que la Iglesia a lo largo de todos estos años ha venido ofreciéndonos como insumos para incorporar en nuestra actividad diaria. Monseñor Andrés hoy nos va a refrescar. El tema de él es un tema para un encuentro nacional y para un curso y una maestría. Pero él en su espíritu educativo, porque es un educador, hijo de educadores, es un amigo nuestro de la educación católica. Yo quiero, antes de leer su currículum, comentarles que el sentido de su presencia para nosotros es también un sentido de comunión entre lo que hacemos en nuestras instituciones educativas y la labor que la Iglesia hace en la educación y en la evangelización. La educación católica es un espacio de evangelización privilegiada de la Iglesia. Monseñor Andrés así lo entiende y su presencia en este día pues es para nosotros razón de mucha alegría.
quiero decirle a Monseñor Andrés que nos sentimos felices. Usted es no solamente nuestro amigo, es nuestro guía y nos va a seguir acompañando en todo este caminar de la escuela que hace educación católica. Bueno, Monseñor Andrés, pues yo podía haber leído un currículum larguísimo, pero aquí tengo un extracto. Monseñor Andrés nació en Cuenca, pero no es mi ciudad, sino en España. Y nace el 16 de diciembre, por si acaso para el cumpleaños, 16 de diciembre de 1955. Yo pensaba que no éramos tan cercanos en la edad, 1955. Sexto hijo del médico Eduardo Carrascosa del Amo y de doña Trinidad Coso Langa. Tras los estudios primarios, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Cuenca, realizando después un curso anual de espiritualidad sacerdotal en Fracasti, Roma. Enviado por su obispo al Colegio Español de Roma para especializarse en estudios bíblicos, fue ordenado sacerdote en Cuenca el 2 de julio de 1980. Consiguió la licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana en 1981, siendo escogido para entrar al servicio del Papa en la diplomacia pontificia. Para ello ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde transcurrió 4 años realizando los estudios diplomáticos, perfeccionando el conocimiento de varias lenguas modernas y consiguiendo la licenciatura en Derecho Canónico y el doctorado en Derecho Internacional en la Pontificia Universidad de Santo Tomás, el Angelicum. Tras su ingreso en la diplomacia pontificia en 1985, fue destinado como secretario a la Nunciatura Apostólica de Monrovia, que cubría Liberia, Sierra Leona, Guinea, Conakry y Gambia. Fue después destinado como secretario a la Nunciatura Apostólica de Copenhague, acreditado ante los gobiernos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia. Llamado al Vaticano a la Secretaría de Estado de su Santidad, sección para las relaciones con los estados, trabajó durante 7 años en estrecho contacto con el Papa Juan Pablo II. ¡Qué felicidad! Seguidamente fue consejero de la misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, de la Nunciatura Apostólica en Brasil y de la Nunciatura Apostólica en Canadá. Además de su lengua materna, habla inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Ha representado a la Santa Sede en numerosas conferencias y foros internacionales. Es autor del libro La Santa Sede y la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, editado en Cuenca en 1990 y reeditado en la Ciudad del Vaticano. Ha compaginado siempre sus tareas diplomáticas con actividades sacerdotales, dedicadas sobre todo a los jóvenes. Fue nombrado por su santidad el Papa Juan Pablo II el 31 de julio del 2004, nuncio apostólico en la República del Congo, y el 26 de agosto del 2004, nuncio apostólico también en Gabón. Recibió la ordenación episcopal en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 7 de octubre del 2004, de manos de su eminencia el cardenal Angelo Sodano, quien ha fallecido hace poquito, secretario de Estado de su Santidad. No se preocupen que ya termino. Presentó cartas credenciales al presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, el 17 de noviembre del 2004 en Brazzaville, y al presidente del Gabón en El Alch, Omar Bongo Ondimba, el 15 de marzo de 2005
en Libreville. Ustedes sabrán que no tengo la facilidad de Monseñor Andrés para aprender tantos idiomas. El 10 de julio del 2008 le fue impuesta por el embajador de España, Miguel Fernández Palacios, la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, que le había sido concedida por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, a petición del Ministro de Asuntos Exteriores, por la cercanía demostrada a los misioneros, en particular a los españoles. El 16 de enero del 2009 le fue impuesta por el Ministro de Asuntos Exteriores del Gabón la condecoración del Gran Oficial de la Orden de la Estrella Ecuatorial. Y el 10 de febrero del 2009, por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República del Congo, la de Gran Oficial de la Orden del Mérito. Fue nombrado nuncio apostólico en Panamá por su santidad el Papa Benedicto XVI el 12 de enero del 2009. El 31 de marzo del 2009 presentó cartas credenciales al presidente de la República de Panamá, Martín Torrijos Espino. El 11 de julio del 2017, en presencia del presidente de la República de Panamá, el ingeniero Juan Carlos Varela le fue impuesta por el vicepresidente de la República, Isabel de Sáenz de Malo, la condecoración nacional de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en el grado de Gran Cruz, como expresión de gratitud por su labor diplomática y pastoral hacia el pueblo panameño. Fue nombrado nuncio apostólico en Ecuador por su santidad el Papa Francisco el 22 de junio del 2017. El 29 de noviembre de 2017 presentó cartas credenciales al presidente de la República de Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés. En estos años, Monseñor ha recorrido el país, conoce de maravilla nuestra geografía, pero especialmente a su gente, a los sacerdotes, pastores, religiosos, religiosas. Y hoy está con nosotros y quiero pedir a ustedes un aplauso sentido. Y les dejo entonces con Monseñor Andrés para que podamos nutrirnos y sacar todo el provecho de lo que él nos tiene que compartir. Gracias, Rómulo. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que escucho eso me parece que están haciendo el proceso de beatificación y eso se hace cuando uno se ha muerto. Eso se hace cuando uno se ha muerto. Agradezco sinceramente a los organizadores de este encuentro y en particular a Rómulo López, presidente de la Confedec, a quien quiero darle el pésame. Ayer dice que no estuvo porque estaba enterrando a su suegro y llevando al hospital a su hijo. Tiene mucho mérito estar aquí desde anoche. Agradezco la invitación y debería decir que agradezco su tenacia y su fe para que yo hoy pudiera estar aquí con ustedes. Porque sí que eso de la viuda insistente lo aprendió bien. Les felicito por organizar este tipo de encuentros tan necesarios, aunque la verdad da pena decirlo, pero no siempre se entiende su importancia. Este año ustedes han querido invitar al nuncio apostólico, al representante en Ecuador del Santo Padre, el Papa Francisco. Y como recuerda a veces el Papa, tomando las palabras de San Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se me ha dado, Jesucristo. No soy un especialista en educación. Estuve destinado a ser profesor de Biblia en mi seminario, pero luego me cambiaron las cartas sobre la mesa. Pero les hablaré desde la experiencia de siglos de la Iglesia Católica, que es experta en humanidad, como decía el Papa San Pablo VI. Permítanme presentarme.
cada uno tiene su historia. La mía pasa por una familia creada por un médico, como dijo Rómulo, y por una docente, y completada por 6 hijos. De ellos yo soy el más pequeño. Mis 4 hermanas, las primeras, se han dedicado a la enseñanza. Tengo a mis espaldas una bella experiencia de familia cristiana. De los 6 hijos somos una familia curiosa, somos 50-50. 3 casados y 3 consagrados. Y una familia donde se vivió una exitosa historia de educación que llevó después a hablar mucho de educación a causa de la dedicación de muchos en mi casa a esta noble tarea. El Concilio Vaticano II y un concilio ecuménico con la aprobación del Papa es la máxima autoridad en la Iglesia Católica a la hora de exponer la doctrina, enseñó que todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participan de la dignidad de ser persona, tienen el derecho inalienable a una educación. Eso está en Gravissimum Educationis, número 1, sobre la educación cristiana. E inmediatamente después añade que puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole. Y por tanto, los padres son los primeros y principales educadores. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales de las que todas las sociedades necesitan. Ese deber de la educación, que compete en primer lugar a la familia, dice el concilio, requiere la colaboración de toda la sociedad. En cuanto a ella pertenece disponer todo lo que se requiere para el bien común temporal. Y obligación suya es proveer de varias formas a la educación de la juventud, tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de todos los demás que intervienen en la educación y colaborar con ellos. Conforme al principio del deber subsidiario, cuando falta la iniciativa de los padres y de otras sociedades, atendiendo los deseos de estos y además creando escuelas e institutos propios según lo exija el bien común. Entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela, pero es un medio de educación y los primeros educadores son los padres. La escuela, en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara a la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la mutua comprensión. Además, constituye como un centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios deben participar a un tiempo las familias, los maestros, las diversas asociaciones que promueven la vida cultural, cívica y religiosa, la sociedad civil y toda la comunidad humana. Es hermosa, por tanto, y de suma importancia la vocación de todos los que, ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de la comunidad humana, desempeñan la función de educar en la escuela. Esta vocación requiere dotes especiales de alma y de corazón, una preparación diligentísima y una facilidad constante para renovarse y adaptarse. Por lo tanto, de estos textos del magisterio de la Iglesia quedan muy claros algunos conceptos que luego van a ser expuestos en distintos documentos de la Iglesia que hablen de educación, hasta el último, el más reciente, la identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. Este es del 25 de enero pasado.
lo encuentran en Google, la identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. ¿Cuáles son esos conceptos que han quedado claros? Primero, el derecho de todo ser humano, niño o niña, de cualquier origen, a una educación. Segundo, la responsabilidad primaria es de los padres, que le han dado la vida y deben ser los primeros y principales educadores. Si yo pienso en el país donde nací, en España, hace no mucho la ministra de Educación dijo que lo que queda claro es que los niños no son de los padres. Y hubo padres que decían, cuando se ponga enfermo el niño se lo llevó a la ministra. Responsabilidad primaria es de los padres. Y ello requiere la colaboración de toda la sociedad, y ahí entra el gobierno. El ente de mayor importancia es la escuela. Y todo ello nos indica que lo más inteligente que se puede hacer en la vida, pensando en la educación de los hijos, es vivir en una colaboración permanente, abierta, franca, eficaz, entre padres de familia, educadores y la estructura del Estado. Miren, se podría hablar de educación hasta el infinito, pero a mí no me gusta decir muchas teorías. Yo cuando llegué a este punto, escribiéndoles, dije, ¿les voy a estar aburriendo una hora entera citando documentos? No. Voy a limitarme a algunos puntos que puedan ser de utilidad, a partir sobre todo de palabras que ha pronunciado el Papa Francisco, que es un gran conocedor de la materia de la educación. Ustedes saben que el Papa Francisco en 2019 lanzó el Pacto Educativo Global, uno de cuyos puntos esenciales, dice, es reconocer que la familia es la primera e indispensable educadora. Además de que esto es muy importante para la consecución de otras metas que se propone este pacto. Pues bien, este Pacto Educativo Global es una invitación constante, una renovación de nuestra voluntad para buscar e impulsar una educación que forme a las personas para que estén al servicio de la sociedad. Dice el Papa, es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza. Que nos sostenga, por tanto, la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza. Una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. Hablando de las familias, el Papa se refirió a una de sus características esenciales, la vocación natural a educar a los hijos para que crezcan en la responsabilidad de sí mismos y de los demás. Y se planteaba una pregunta clave. ¿Cómo educar? La pregunta del millón. ¿Cómo educar? ¿Qué tradición tenemos hoy para transmitir a nuestros hijos? Y es que todos hemos visto que algunos intelectuales o pseudointelectuales, críticos de todo tipo, que han acallado a los padres de mil maneras para defender a las jóvenes generaciones, dicen ellos, defender a los jóvenes de los daños, verdaderos o presuntos, de la educación familiar. La familia ha sido acusada de todo, entre otras cosas, de autoritarismo, de favoritismo, de conformismo, de represión afectiva, de generar conflictos. La realidad es que se ha abierto una brecha entre la familia y la sociedad, entre la familia y la escuela. El pacto educativo hoy está roto. Y así
esa alianza educativa de la sociedad con la familia, de la escuela con la familia, ha entrado en crisis porque se ha visto socavada la confianza mutua. Y los síntomas son muchos. Por ejemplo, en la escuela se han fracturado las relaciones entre los padres y los profesores. A veces hay tensiones y desconfianza mutua. Y las consecuencias, naturalmente, ¿quién las paga? Los niños. Por otra parte, se han multiplicado los así llamados expertos, que han ocupado o quieren ocupar el papel de los padres, incluso en los aspectos más íntimos de la educación, los más delicados. En relación a la vida afectiva, la personalidad y el desarrollo, los derechos y los deberes, los expertos lo saben todo. Objetivos, motivaciones, técnicas. Y los padres solo tendrían que escuchar, aprender y adaptarse. Privados de su papel, a menudo llegan a ser excesivamente aprensivos y posesivos con sus hijos hasta el punto de no corregirlos nunca. Tú no puedes corregir a tu hijo. Esto es un dogma. Y tienden a confiarlos cada vez más a los expertos. Repito, incluso en los aspectos más delicados y personales de su vida, ubicándose los padres ellos mismos en un rincón. Y así los padres corren hoy el riesgo de autoexcluirse de la vida, de la formación de sus hijos. Y esto es gravísimo. Hoy existen tantos casos de este tipo. No digo que suceda siempre, pero se da y mucho. Puede suceder que un maestro, una maestra en la escuela reprenda a un niño y escriba una nota a los padres, ¿no? Puede suceder. No sé si saben, pero el Papa Francisco ha recordado una anécdota de cuando él era niño. Se la voy a leer, como él la dijo. Una vez, cuando estaba en 4º grado, dije una mala palabra a la maestra. Y la maestra, una buena mujer, mandó llamar a mi mamá. Ella fue al día siguiente. Hablaron entre ellas y luego me llamaron. Y mi mamá, delante de la maestra, me explicó que lo que yo había hecho era algo malo, que no se debe hacer. Pero mi madre lo hizo con mucha dulzura y me dijo que pidiese perdón a la maestra delante de ella. Lo hice y me quedé contento porque dije, acabó bien la historia. Pero ese era el primer capítulo. Cuando regresé a casa comenzó el segundo capítulo. Interesante, ¿no? Oír a un papa decir esto. Imaginen ustedes hoy, si la maestra, dice el Papa, imaginen ustedes hoy si la maestra hace algo por el estilo. Al día siguiente se encuentra con los dos padres o uno de los dos para reprenderla, porque los expertos dicen que a los niños no se les debe regañar. Así. Han cambiado las cosas, dice el Papa, por lo tanto, pero los padres no tienen que autoexcluirse de la educación de sus hijos. Porque es evidente que ese planteamiento no es bueno, no es armónico, no es dialógico. Y en lugar de favorecer la colaboración entre las familias y las demás entidades educativas, las escuelas, etc., las enfrenta. ¿Cómo hemos llegado a esto? No cabe duda de que los padres, o más bien ciertos modelos educativos del pasado, tenían algunas limitaciones, no hay duda.
Pero también es verdad que hay errores que solo los padres están autorizados a cometer, porque pueden compensarlos de otra manera y de maneras que es imposible a cualquier otra persona. Por otra parte, como bien sabemos, la vida se ha vuelto tacaña con el tiempo para hablar, para reflexionar, para discutir. Y muchos padres se ven secuestrados por el trabajo. Papá y mamá deben trabajar. Y otras ocupaciones. Molestos por las nuevas exigencias de los hijos y por la complejidad de la vida actual. Pero es así y hay que aceptarla como es. Y se encuentran como paralizados por el temor a equivocarse. El problema, sin embargo, no está solo en hablar. Es más, hay un dialoguismo superficial que no conduce a un verdadero encuentro de la mente y el corazón. Más bien preguntémonos, ¿intentamos comprender dónde están los hijos realmente en su camino? ¿Dónde está realmente su alma? ¿Lo sabemos? Y sobre todo, ¿queremos saberlo? Estamos convencidos de que ellos en realidad no esperan otra cosa. Y las comunidades cristianas están llamadas a ofrecer su apoyo a la misión educativa de las familias y lo hacen ante todo con la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos ejemplos estupendos tenemos de padres cristianos llenos de sabiduría humana? Ellos muestran que la buena educación familiar es la columna vertebral del humanismo. Su irradiación social es el recurso que permite compensar las lagunas, las heridas, los vacíos de paternidad y maternidad que tocan a los hijos menos afortunados. Y esa irradiación puede obrar auténticos milagros. Y en la Iglesia suceden cada día estos milagros. El Papa afirma que pide al Señor que done a las familias cristianas la fe, la libertad y la valentía necesarias para su misión. Si la educación familiar vuelve a encontrar el orgullo de su protagonismo, muchas cosas cambiarán para mejor, para esos padres inciertos y para los hijos decepcionados. Es hora de que los padres y las madres vuelvan de su exilio, porque se han, repito, autoexiliado de la educación de sus hijos y vuelvan a asumir su función de educadores. Dice el Papa, esperamos que el Señor done a los padres esta gracia de no autoexiliarse de la educación de sus hijos. Y esto solo puede hacerlo el amor, la ternura y la paciencia. Esa virtud tan extendida, ¿verdad? La paciencia. Yo les decía que según iba avanzando, iba diciendo, a este punto se van a ver hartado de frases, de citas. Yo hoy pensaba sobre todo en padres de familia, más que en educadores. Veo que estáis muchos educadores, pero lo que voy a decir para los padres os pueden dar ideas para vuestro trabajo también. Quisiera ahora, pensando en padres y madres de familia, descender un poco más a lo concreto de la vida para ver algunos aspectos sobre cómo se puede colaborar la familia con el centro educativo católico y ofrecer algunas pistas prácticas que les puedan servir de ayuda. En primer lugar, considero importante que en el centro haya unas orientaciones claras sobre esa colaboración de las familias con la escuela. Por ejemplo, ofreciendo cursos de orientación familiar en los centros educativos católicos que ayuden a los padres a comprender cómo transmitir distintos valores que están en la base de una vida humana y cristiana responsable: sinceridad, fortaleza, solidaridad, servicio, trabajo, etc. Y esto con contenidos diversificados según las edades, para la etapa infantil, para la primaria, para la adolescencia. Puede ser un instrumento muy eficaz el tener un encuentro mensual, por ejemplo, con el director o directora, o con cualquier otro profesor bien preparado,
para aquellos padres que deseen asistir, de manera que se puedan tratar temas generales de la educación de sus hijos por etapas, por edades, de manera que se transmitan esos valores de base. Considero fundamental que cada familia tenga un contacto directo con la persona que hace de tutora o de su hijo. Y es que su misión, la misión del tutor, es conocer a la familia, no solo al alumno, darle orientaciones sobre la formación de su hijo o de su hija. Función enormemente importante la de dar orientaciones de conocimiento y de práctica cristiana también. Para ello, algo que funciona muy bien es el tener un diseño pensado entre el padre y la madre sobre los valores que pretenden que vivan sus hijos y que sea como un guión que manejan. Para ello hay que hablar con tutor, con tutora y procurar encontrar lecturas que orienten sobre la educación en esos valores. Una familia católica, de las que nos confían a sus hijos, que quiera vivir su fe, debe preocuparse desde que sus hijos son muy pequeños por transmitir contenido cristiano. Por ejemplo, va muy bien conseguir un Antiguo Testamento o unos evangelios en formato infantil para que se vayan familiarizando. Y un buen momento en una familia es antes de ir a dormir. Pero no siempre solamente ese contenido, no los aburran solo con eso. Otros días se pondrán a contar cuentos. Ahora bien, hay que destacar muy bien que la Biblia no es un cuento. Ese momento, antes de dormir, puede ser muy adecuado para repasar con papá o con mamá cómo ha ido el día, las maldades que se pueden perdonar si le piden perdón a Jesús y también a papá o a mamá o al hermano o hermana que ha sufrido esa maldad. Y hacer un propósito para mañana, además de las oraciones de la noche. Y por la mañana hay que enseñarles a rezar para pedir la ayuda de Dios para el día que comienza y para ofrecérselo. Cuando los hijos van creciendo y van siendo más mayores, habría que buscar algún otro libro adecuado a su edad sobre diversos temas, quizá preguntando también a los tutores que de esto tienen que conocer, y algo sobre el Evangelio. Pero no dejen ese examen, aunque sea en silencio, y también ese pedir perdón. Si ya han tomado la costumbre de pedir perdón, puede ser una buena ayuda animarle a que lo pida, además de pedirlo al Señor, a quien ha ofendido en la familia. Para la formación de la vida de fe, que constituye uno de los deberes primordiales de los padres cristianos, es importante llevarlos a misa desde que sean capaces de no molestar. Hasta entonces, probablemente deberán, si es posible, asistir a diversas misas, mientras el otro cónyuge se queda con los hijos pequeños. Yo invitaría mucho a conseguir esos libritos adecuados a sus edades sobre la misa, que pueden leerlos durante la misa y también alguna noche antes de dormir. Pero es fundamental explicarles que allí está Jesús, que es Dios, que nos quiere a cada uno. En el colegio tendrán clases de religión en todos los cursos, pero es muy conveniente que unan esos dos conceptos, católico y familia. El niño tiene que unir esos dos conceptos, católico y familia, que no sea solo el colegio el mundo en el que les hablan de Dios. Y para esto los padres tienen que aprender. Y los medios pueden ser, vuelvo a repetirlo, esos cursos de orientación para los padres, esa charla mensual, esa tutoría. Y aquí permítanme subrayar la importancia de que el centro valore esa expertise
en vida cristiana a la hora de contratar un profesor o una profesora. Que a veces los queremos que sepan más física que los astronautas, pero si viven en cristiano o no, ni nos importa. Luego nuestras escuelas van como van. Quien tiene experiencia de educación y de relación con la familia subraya que un objetivo importante es que cada hijo o hija considere el ir a misa como un mérito, porque ya es capaz de portarse bien. También porque el domingo, además de la misa, y precisamente por lo especial que es, pues en la familia se puede hacer algún extra. Un dulce que se compra al volver a casa. ¿Me lo has quitado? Ir al parque o ir a una película que les encanta o una serie que se puede ver en casa o una comida con pasta o con pizza, que también les gusta, aunque no sea bueno. Disculpen que les dé un tip que no se debe dar según los nutriólogos. Pero a los muchachos les encanta. Momentos muy especiales e importantes para ayudarles en su vida cristiana, su piedad, son la Navidad, el mes de mayo, la novena a la Virgen. Son tiempos que se deben vivir en familia. Por supuesto, un nacimiento, un Belén, un pesebre, que ayudan a poner, una imagen, un cuadro de la Virgen, y cada día un momento delante de él. Basta con rezar un Ave María, un Padre Nuestro, y decirles que cada uno en secreto le diga al Señor, le diga a la Virgen algo que le ha regalado ese día, algo de lo que le pide perdón, o algo que será su regalo en el día siguiente. Otra sugerencia podría ser el programar una peregrinación en familia a algún santuario de la Virgen, por ejemplo. Porque eso ofrece un espacio de enriquecimiento espiritual y a la vez es un estar juntos durante un tiempo de calidad. Una ocasión absolutamente especial será la primera comunión, momento para el cual el centro dará a las familias indicaciones muy concretas y convendrá seguirlas. Recuerdo a una docente de mucha experiencia que hablaba de lo positivo que había sido en su trayectoria que quien prepara a los niños para la primera comunión insista bastante en enseñarles a hacer las comuniones espirituales. Fórmulas muy sencillas, como la que enseñaba un sacerdote en un colegio. Jesús, que estás en el copón, da un salto y ven a mi corazón. Simple, como un tubo, pero tiene su efecto. Niños que tengan 8 o 9 años, les viene de fábula. Y les enseñaba además a las niñas que cuando su madre, su abuela, sus tías, sus hermanas estuvieran hablando solo del vestido o de los zapatos, ella dijera esa comunión espiritual para que por dentro estuviera mucho más guapa que por fuera. Experiencia. De los regalos habrá que hablar de antemano con el niño, con la niña, sobre lo conveniente de que algo de lo que reciba lo dé a niños que no tienen lo que tienen ellos. Hay que prever, localizar en la parroquia, a través de la Cáritas, por ejemplo, alguna familia, alguna situación social local o bien internacional a la que poder ayudar de esa manera, pero el niño desde pequeño aprende a dar de lo suyo. La primera confesión también es un momento importante y la familia lo debe destacar. Se puede programar una merienda especial, todos juntos, después de la primera confesión. Y es muy bueno que los padres y los hermanos comenten, por supuesto, no de sus pecados, pero sí de cuándo se han confesado, de la alegría que uno tiene después cada vez que se acerca a la misericordia de Dios. Esas cosas parecen tabú, como si no se pudieran hablar. Sobre la presencia del Señor en la Eucaristía conviene hablarles desde muy pronto cuando van a misa. La explicación de que Jesús está ahí, aunque no lo veamos, puede ir ilustrada por el hecho de que a veces uno no ve a su hermano, a su papá, a su abuela,
pero están ahí, en la otra habitación, o están en el lugar que ellos conocen. Y Jesús, que es Dios y puede hacer todo lo bueno, hace que no lo veamos, aunque está en un trocito tan pequeño, o en el sagrario, en lugar de una habitación con papá cuando lo vemos. En otro orden de cosas, creo que es muy importante que tanto el papá como la mamá hablen a solas con cada uno, con cada una de sus hijos, con una cierta periodicidad. Hablar con papá cada 2 meses, por ejemplo. Con mamá se habla casi a diario, pero más en serio que se hable una vez cada 15 días. ¿Hablar de qué? De sus cosas. Como el papá suele tener menos tiempo, se le avisa con tiempo y quedan para hablar por la noche. Recuerdo que una docente me comentaba sobre la alegría de una niña que al verla por un pasillo le dijo: ¿sabes qué? Esta noche voy a hablar con mi papá. Y al preguntarle: ¿y de qué vas a hablar con tu papá? Dice: de mis cosas. Es importantísimo que tengan muy claro que su papá también tiene interés por sus cosas, no solo la mamá. Y en esas conversaciones tiene lugar el hablar, según la edad, de 1000 cosas, hasta luego llegar a hablar del origen de la vida, de la sexualidad, de la afectividad. Miren, recuerdo un psicólogo una vez que decía que hay un problema en los papás. Papá juega con la niña tremendamente desde el principio, pero cuando llega la adolescencia, el papá se echa para atrás. Pero la niña tiene necesidad de esa relación con su papá, con el masculino de su familia. Y si le falla ese masculino, va a buscar otro masculino y le va a ir peor. Así de claro. Con la madre es mucho más fácil que hablen casi a diario, sobre todo en la cocina, las niñas. Pero es importante mirarse a los ojos en algún momento de esa conversación, aunque la mamá esté en todo el fragor de los guisos. Las mamás deberán evitar elevar excesivamente el tono cuando están enfadadas por algo que ha hecho mal un hijo. Porque se les queda muy grabado todo si es muy frecuente y con el tiempo llegan a decir fácilmente: mi mamá es una chillona. Cuando tú hablas con un niño con confianza, te lo dice: mi mamá, una chillona. O sea, esto obviamente pasa más las niñas y las madres. Es mejor en el momento callar y citarla a una conversación al rato siguiente, a solas. Y sobre todo preguntándole hasta que reconozca que aquello que ha hecho está mal y también que es mejor para ella y para la familia hacerlo bien. Esto tiene mucho valor formativo, reconocer lo que no es bueno aunque le haya apetecido más. Pero eso exige que los padres lo vivan con la misma transparencia. Un punto importante, importantísimo, es el de las amistades de los hijos. No se pueden imponer, obviamente, pero es necesarísimo hablar sobre las amistades. Escucharlos, escucharlas, permite intercambiar opiniones y ayudarles a comprender también los valores y los defectos de los demás. Descubrir cómo ayudar a uno o a una, reconocer si hay algo en lo que le influye para mal, etc. O bien, ayudar con una cierta continuidad a alguna familia más necesitada, con alimentos, con ropa, con dinero, pero hacerlo acompañados de los hijos y tratarlos con cariño, con confianza. El niño aprende. La etapa de la preparación para la confirmación es un tiempo muy importante para escucharles, si se ha logrado mantener el clima de conversaciones con más o menos periodicidad.
temas clave en esas edades, la relación con los chicos, con las chicas, los estudios futuros, su responsabilidad en la familia, con los abuelos, con los hermanos, los tíos, según la situación, preocupación por las personas y familias necesitadas, preocupación por personas conocidas y que no tienen una adecuada formación católica, etcétera, etcétera. Y ahora, tengo miedo de alargarme, ahora déjenme reflexionar con ustedes sobre algunas cuestiones que, aun no siendo estrictamente religiosas, tienen una importancia fundamental en la educación de los hijos desde un punto de vista del humanismo cristiano. Yo estoy con miedo de cansarles. Espero que no. Bueno, seguimos. Vamos a ver. La maduración afectiva de los hijos, dicen los psicólogos, depende no tanto del amor que el papá les da, que la mamá le da, sino del amor entre los padres. Ahí madura afectivamente un hijo. Por lo tanto, la infidelidad hace daño. La mejor herencia que un padre de familia puede dejar a sus hijos en este mundo grosero es una buena educación. La prioridad de un padre de familia, más que darle a los hijos lo necesario, ni más ni menos, para que tengan o lleven una vida digna, es formarlos y educarlos para la vida. Es darles sólidos fundamentos para que sean personas de bien. Es ofrecerles herramientas para que sean felices, en definitiva. Cometemos el error de pensar que lo mejor que se puede dejar a los hijos es plata o comodidades. Y como cristianos estamos olvidando que si no les enseñamos a ser buenos cristianos y a llegar al cielo, hemos perdido el tiempo. Así de claro. Yo lo suelo decir mucho a papás y mamás. Pueden dejarle mucha plata a su hijo. Si no le ayudan a ir al cielo, van a ser unos padres fracasados. Porque esta vida pasa. Porque como les decía en la homilía, hay gente tan pobre, que solo tiene plata. Y la mortaja no tiene bolsillos, recordando a la teóloga abuela del Papa. Y en la educación de los hijos hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, la educación de la conciencia. La educación de la conciencia. Para que desde niños sepan distinguir lo bueno de lo malo. La educación del carácter. Para que fortalezcan su voluntad y sepan rechazar lo malo, aunque sea más apetecible o aunque sea aparentemente inocuo. Y tercero, la educación del corazón con sentido de trascendencia, para que aprecien los valores y rechacen los antivalores. Recordar que los niños observan el comportamiento de los padres. Los padres no educan con las palabras que le dicen a un hijo. Los padres educan y forman con el ejemplo. Que los padres refuercen lo que dicen con aquello que hacen. Ustedes saben, aquel niño que estaba el papá. Hijo mío, te voy a enseñar algo en la vida fundamental, porque hay que decir siempre la verdad. Hay que decir siempre la verdad. Y suena el teléfono, y lo coge el niño y dice, es fulanito, y dice, dile que no estoy. Niño, tienes que ir a la catequesis. Y el papá no pone el pie en la iglesia. ¿Qué aprende el niño? No lo que le dicen, sino lo que ve que los padres hacen. Y parte de esta misión se logra con varios puntos. Me van a permitir que me explaye. Primero, fomentar en los niños su responsabilidad, dándoles pequeñas misiones, pequeñas tareas, que conozcan el valor del sacrificio, que nada se logra sin esfuerzo. Les va a enseñar lo mucho que pueden aportar y les hará ver que son responsables de sus actos, mas no son responsables de lo que ocurre en su entorno. Segundo,
Servir de ejemplo ante las circunstancias adversas para que los niños vean cómo se superan correctamente. Esto es un punto fundamental. Unos niños hoy que tienen más cosas de las que saben pedir, en el momento que les llega la adversidad, se frustran y se deshace el niño. O ustedes les enseñan a los niños a superar las circunstancias adversas, o van a ser unos fracasados toda la vida. Es importante que los padres les transmitan una forma constructiva de reaccionar y de mantener el control entre el estrés que esas circunstancias adversas pueden provocar. Esto es fundamental. Pero también, en tercer lugar, hay que ayudarles a encontrar sus fortalezas. El poder desarrollar las fortalezas es la base de la fuerza personal de cada uno. Ayudarles a creer en sí mismos. Ayudarles a tener una sana autoestima. Yo que me muevo mucho en las redes sociales, el otro día posteé algo que decía así como: cuando tú le gritas a tu hijo, él te sigue queriendo, pero él deja de quererse a sí mismo. Ayudar a tener una sana autoestima. Porque esa falta de autoestima después hace daño en tantas situaciones de la vida. Ahora hago la publicidad. Yo entré en las redes sociales por pura obediencia al Papa Benedicto XVI. Yo estaba en Panamá y era el anuncio y me llaman unos curas jóvenes y unos jóvenes para que les comentara el mensaje del Papa sobre la Jornada Mundial de Comunicaciones. Y el tema de ese año era las redes sociales, nueva frontera de la evangelización. Y yo no me lo creía. Tanto que les expliqué lo que decía el Papa, pero al final de la misa le dije a los curas: ¿saben qué? Si dedicáramos menos tiempo a estas tonterías y más a atender a las personas, llegaríamos muy lejos. Pero llegué a mi casa, me entró un escrúpulo. Digo: tú, representante del Papa, y ahora vas y no te crees lo que dice el Papa. Entonces, twitter.com me hice la cuenta. Facebook.com y me hice la cuenta. Instagram.com y me hice la cuenta. Pero yo no somos del Antiguo Testamento, pues no tocas, no sea que te vayan a morder, ¿no? Que los niños van pero los de mi generación parece que si tocas te van a morder. Entonces yo no posteé nada, pero me quedé tranquilo. Pasan 3-4 meses y digo: yo me hice una cuenta. Voy a ver si me acuerdo de la contraseña. Pongo mensajes, 0, yo no había posteado nada. Siguiendo, 0, yo no había dicho que quería seguir a nadie. Seguidores, 300. Y le digo a mi secretario: oye, ¿esto qué es? Dice: pues esto es que si usted dice A, le sale a 300. ¿Le sale a 300? Dice: sí. Pero si yo predico todos los días para 5, pues yo pongo. Empecé a poner, yo hoy tengo una parroquia, yo siento la responsabilidad de tener una parroquia. Tengo 60.000 personas que tengo que darles de comer. Entonces, lo que hago es que posteo cosas que leo, cosas que de mi oración, cosas, y trato de no hablar solo para convencidos. Nada peor que cuando uno quiere hablar solo para convencidos. Entonces pongo alguna cosa religiosa, digamos, espiritual, pero pongo también algunas cosas solamente de sentido común. Y llegó la pandemia y vi tanto sufrimiento que hice lo que nunca pensé que yo iba a hacer. Poner un chiste diario. Y ustedes saben la cantidad de gente: Monseñor, gracias, hoy ha hecho mi día. Entendí que había que animar a como diera lugar. En Twitter soy Andrés Carras. Y en Instagram, como ya estaba cogido, tuve que ponerle una C. Soy Andrés Carras C, de Carrascosa.
y en Facebook soy Andrés Carrascosa. Pero yo creo que también en ese mundo, fíjense, yo ayer hice una homilía porque vino una persona que conozco y trajo un sobrino suyo que cumplía 15 años. Y el Evangelio de ayer, ¿se acuerdan del Evangelio de ayer? ¿A que ya no se acuerdan? No, de anteayer, perdón, era el miércoles, ustedes no estaban aquí. Perdón. Era aquello de que la oración, el ayuno y la limosna no hay que hacerlo tocando la trompeta, ¿no? Y yo les dije, este es el Evangelio de Facebook. Y el muchacho y su hermana se quedaron y dijeron, ahí va. Este es el Evangelio de Facebook. Porque en el Facebook cada uno dice cómo quiere verse. No dice lo que es, dice cómo le gusta verse. Y si a uno no le dan un like, se agarra una enfermedad. En la Jornada Nacional de Jóvenes hace 4 años les pegué un grito a los jóvenes y les dije, preocúpate de que Dios te dé un like. Es de lo único que no nos preocupamos, que Dios nos dé un like. Bien, que los niños vean los problemas como retos a resolver y no como amenazas. Y que aprendan a prevenir esos retos, que aprendan a gestionarlos para sacar de todo eso buenas lecciones de vida. Ayudar a los niños a buscar las cosas buenas de cada día. Hacerles saber que no están solos. Es decir, hay que darle al niño apoyo emocional. Les prometo que me paro aquí, pero me quedan todavía 5 puntos. Permitir que los niños encaren sus problemas para rescatarles de esas pequeñas circunstancias difíciles. Si tú te pones en el lugar del niño, no permites que aprendan estrategias para afrontarlos, para resolver los problemas de ahora y los que vengan después. Hay que ayudarles para que sean ellos, para que aprendan a ser responsables en la vida. 6º punto, dejar que gradualmente vayan tomando decisiones, porque irán aprendiendo. Nadie nace sabiendo todo, todos nos hemos equivocado. Y también los niños y adolescentes necesitan poder equivocarse, pero hay que irles dando esa responsabilidad, que vayan tomando pequeñas decisiones para que aprendan de la experiencia. Como les decía, que había pensado más en tener familias delante, yo le diría al padre de familia que no pretenda ser como su hijo, que no se infantilice. El niño necesita sentir que está guiado por adultos serios y maduros, no por niñatos o pseudoniñatos. Hay que crear un clima de comunicación donde el niño se sienta cómodo, si no, el niño no va a hablar. Que los niños tengan la confianza para contar sus cosas. Que el padre o la madre no reaccionen de tal manera que le dé miedo al niño porque ya no contará nada más. Hacer saber que sus hijos tienen deberes con la sociedad. Y si el niño no entiende la palabra sociedad porque es muy abstracta, hacerle saber que tiene deberes con personas concretas. Y por último, tengo más cosas, pero me voy a parar ahí, establecer límites y disciplinas. Los niños tienen que saber lo que ocurre si no hacen lo que se les pide. No por amenaza, sino por responsabilidad. El castigo, que debe ser proporcional, por supuesto, y compatible a la edad del niño, el castigo se debe cumplir siempre. Por supuesto, nunca tiene que ser violento, ni en palabras, ni en acciones, y debe mirar a la corrección. Pero las normas tienen que ser coherentes y tienen que ser claras. Y tienen que ir acompañadas de explicaciones lógicas, porque si no, el niño se frustra. Ahí me quedo.
hubiera seguido, pero les voy a cansar. Dispuesto a responder si sé. Gracias, monseñor. Yo creo que merece un aplauso. Hemos podido no solamente cimentar la propuesta de nuestra pastoral en los documentos, sino hemos recibido, creo que, una bitácora demasiado clara, práctica, que si cada uno de nosotros lo vamos haciendo factible, posible, real en nuestras instituciones educativas, habremos cumplido con la primera parte que Monseñor Andrés nos decía. No siempre se entiende su importancia cuando se hablaba de la participación de los padres en las instituciones educativas católicas. Y creo que si me dedico a comentar en estos últimos puntos, que son prácticamente reglas de oro, que la institución educativa tiene que hablar con los padres. Yo creo que hay un tema, queridos amigos, yo estoy muchos años ya en la educación aquí en Ecuador, trabajé muchos años con familias, como 25 años con Escuela para Padres, y creo de que aquí hay unos temas que nosotros no tenemos que callarlos al momento de hablar hacia los padres de familia, los estudiantes, los maestros, la comunidad educativa. El riesgo es de que a veces estamos muy entretenidos en cosas muy importantes, en proyectos por desarrollar, en cumplir disposiciones del ministerio, en mirar cuál es el nuevo boom en la calidad, el nuevo laboratorio que tenemos que hacer. Y el riesgo es que vamos dejando lo importante que Monseñor Andrés nos ha dicho en esta mañana. Yo creo que una escuela que no tiene esta hoja de ruta clara, y aquí desde la cabeza, porque también desde las autoridades de nuestras instituciones, hasta el personal de servicio de nuestras instituciones, si no hablamos un idioma, si no vamos poniendo en práctica cada uno de estos temas. Ventajosamente quiero anunciarles a ustedes que vamos a poder contar con no solamente la grabación de la conferencia de Monseñor, que lo vamos a colgar en la página y ustedes lo podrán pues compartir con sus maestros, vamos a compartir con todos los que no han venido. También le pediremos el texto para que ustedes puedan ir haciendo no solamente carta de lección para aplicarlo en el colegio, sino que vayamos animándonos y fortaleciéndonos. Han habido algunas preguntas, muchas preguntas. Mientras iban escribiendo, Monseñor parece que iba escuchándoles y les respondía. Pero yo tengo unas preguntas que quisiera decirle a Monseñor Andrés como pastor, como maestro. ¿Cómo nos puede a nosotros ayudar? Porque entiendo de que esta puede ser inquietud de muchos de nosotros. Y el tema, Monseñor, en este momento es la violencia. Y la violencia que a veces es no solamente en la sociedad, que los medios de comunicación lo comunican, sino fundamentalmente esa violencia intrafamiliar en la que se encuentran viviendo muchos niños, niñas y jóvenes. Desde la escuela, ¿cómo poder orientar a ese niño o niña que vive un ambiente de violencia dentro de la familia? Y que obviamente los medios de comunicación también llevan, ¿no?, hacia el interior de la familia esa violencia. Le voy a leer 3 porque yo creo de que entre todas estas podrían constituir una inquietud que me imagino es de todos ustedes. ¿Cómo debería, dice, actuar una institución educativa frente a una sociedad entre violenta y relajada, a la vez con una familia que se ha vuelto permisiva por dejarse llevar de las ideologías actuales?
¿no? Estamos dentro del tema. ¿Y cómo lidiar con los adolescentes enseñando virtudes? Si estamos en un mundo de la tecnología donde indican todo lo contrario, si todos en algún momento tienen acceso, lo que usted decía, a las redes, pero no para recibir los mensajes propositivos, sino para toda esta escalada de violencia. Yo creo que estas preguntas un poco nos pueden dar pie para que usted, monseñor, nos pueda darnos algunas luces. Ahora sí me escuchan, ¿no? Yo creo que más que hablar con los hijos hay que empezar con los padres. Si es que me parece que el gran problema está en esa ruptura de relación escuela-padres. Y todo parte de ahí. O sea, si no se habla. Es verdad que el mundo nos lo pone difícil, porque los papás que llegan del trabajo a las 8 de la noche, pues es difícil. Pero no se puede descargar solo sobre la escuela. O sea, esto es un trabajo conjunto. Y la escuela, el colegio católico, tiene que ayudar a esos padres a enseñarles. Miren, ser padre o madre, yo pienso que es de las cosas más difíciles que Dios ha creado. Y todo el mundo piensa que sabe. Y no es así. Y esos pobres desgraciados, padres y madres, necesitan de gente que les ayude. Necesitan de gente que les ayude a ser padre y madre. Y enseñarles desde el principio que el amor no está reñido con unas normas, con unos límites, por parte de los padres y por parte de los hijos, para que el padre o la madre no descargue su frustración pegándole a la criatura, o porque el hijo aprenda límites desde pequeño y después no se pase por encima del moño a la madre y al padre. O sea, si esto tiene que ser desde el principio y en relación con la familia. Aquí me parece que han tocado ustedes el punto central de la ruptura del pacto educativo. El primer punto como consecuencia es esto, el desastre que se crea. Pero ese padre, que puede ser violento con su esposa, hay que encontrar la manera de hablar con ellos desde el principio, antes de que empiecen estas cosas. Desde el día que dicen, es que queremos traer al niño o a la niña a esta escuela porque es católico. Perfecto. Parte de nuestro ser católico es que ustedes y nosotros tenemos que hablar. Esto forma parte de un centro católico. Y si no, no estamos entendiendo lo que llevamos entre manos. Y los padres y las madres, sobre todo al comienzo de la escuela de un primer hijo, todavía son conscientes de que no saben ser padres. Por lo cual van a dar la bienvenida a cualquier apoyo que se les pueda dar. Entonces, ese tipo de cosas, tú hablabas de escuela de padres, por ejemplo, esas cosas son fundamentales. Son fundamentales. Obviamente no lo podrá hacer solo una escuela, pero se podrá hacer juntos, sobre todo en grandes realidades como es Guayaquil. Las escuelas católicas necesitamos que haya ese contacto para ser lo que estamos llamados a ser. Y los padres necesitan de ese apoyo para ser lo que están llamados a ser. Si no hay eso, no hay manera. La sociedad es claro que te lleva a pasarle por encima al otro. El mensaje cristiano te enseña a amar al prójimo. Es distinto. Y eso hay que pasárselo a los padres, porque van a ser los padres quienes se lo pasen a los hijos. Fíjense, si el niño no escucha lo que dice el padre, sino que aprende de lo que ve, imagínense si escucha lo que dice el maestro. Ni caso. Y eso hay que mamarlo en la familia, pero esa familia pobre hay que ayudarle. Porque, repito, en muchos casos no saben.
luego es una cadena. Si tú empiezas así, después, y vas hablando, o sea, el tema es que cuando se llega a esa violencia es que está fallando el diálogo, totalmente, entre la pareja y entre los padres y los hijos. Yo la primera cosa que les dije fue, lo que educa efectivamente a una persona es el amor entre los padres. Y eso hay que decírselo a los padres desde el día 1. Porque, ¿de dónde surge la violencia intrafamiliar? De esa falta de amor del uno al otro y de esa infidelidad, a veces de cada uno. Entonces, ¿cómo quieres sacar adelante a esos hijos? Es imposible. Es que es poner el bastón entre las ruedas. El carro no camina. Solo a partir de ahí, después tendrás que ir... Por ejemplo, el tema de los adolescentes es de lo más difícil. ¿Saben por qué? Porque hay una brecha tan grande, tan grande. ¿Ustedes han visto alguna vez un abuelo que habla con un nieto adolescente? Es como si hablaran dos lenguas distintas. Le habla de la app y de la no sé qué, y el otro dice, ahí va, ¿eso qué es? ¿No? Pero no solo, eso sería mucho. Es que hoy los jóvenes empiezan a no entenderse con los adolescentes. Tan rápido va esta evolución. Pero lo que no podemos es educar como si estas cosas no existieran. Esto existe, querámoslo o no. Los teléfonos existen. Y a veces hacemos la barbaridad de regalarlos a los niños desde la primera comunión. Una barbaridad, pero bueno. Luego los padres lo pagan, pero además con intereses. Pero de todas maneras, al niño hay que enseñarle a lidiar con esto, con responsabilidad. Lo que no se puede es formar como si esto no existiera. Yo me he encontrado en algún seminario que me he enfadado con los profesores, con los formadores, porque quieren tener seminaristas que no tengan teléfono. ¿Ustedes se creen que eso pasa? Lo tienen, pero escondido. Y esa es la antiformación. Nada más destructivo en una formación que exigir algo que luego no es realidad y que te están engañando por detrás. Mejor enseñemos a lidiar con eso con responsabilidad. Esto es así. Y si uno no... O sea, igual que uno tiene que enseñar que puede haber una plata y no la coges porque no es tuya, hay que enseñar que aquí hay mucha guarrería, pero te hace daño. Entonces, estas cosas, yo creo que nuestro mundo nos está llevando... Miren, yo cuando visito las diócesis, y las he visitado todas, varias veces, siempre me reúno con sacerdotes, me reúno con religiosas y me reúno con laicos. Llegué a una diócesis y en la reunión con los laicos me salió un señor hablando pestes de esos que usan las redes sociales. Y yo me quedé blanco, pero cuando me tocó responder digo, ¿sabe usted qué? Yo soy de esos malos, malísimos que usted ha dicho. Porque querer que el mundo sea como yo era... Yo hoy me he ido a felicitar al coro, porque yo me pasé toda la vida en un coro. Les he enseñado una foto de cuando el Antiguo Testamento, las fotos eran en blanco y negro, que yo andaba con unos pelos tipo Beatle, yo estaba en el seminario, pero era lo que es la moda del momento. El mundo es como es y no como yo quisiera que fuera. Y es en este mundo que yo tengo que actuar como cristiano. Es en este mundo que yo tengo que cumplir mi labor de educar. Es en este mundo que yo tengo que hablar con los papás de los hijos, los que me confían a sus hijos. Pero si te confían lo más grande, lo más sagrado que tienen sus hijos, ¿no vamos a hablar con ellos? Por favor. ¿Es duro? Es. ¿Es pesado? Es. Pero es el primer punto de ese pacto educativo que hay que poner en pie y que está roto. Señor Andrés, hay una paradoja
en la vida entre el tiempo que corre y nos apura y lo importante y lo duro de los mensajes que son vitales y necesarios. Yo siento por un lado la adrenalina de los que esperan pasar al siguiente tema, pero yo no quisiera dejar pasar una pregunta y un poco lo que usted puede ayudarnos a clarificar entre los que estamos sentados. Uno de los temas duros que vivimos en el oficio comisional, y usted lo conoce muy bien, hemos conversado varias veces, es el hecho de que tenemos que recibir maestros que nos manda el ministerio. Y tenemos que empujar un proyecto educativo con identidad con gente que no comparte, ni cree, ni quiere. Y hay una pregunta, ya no en el mundo fiscomisional, sino en el mundo particular, donde usted hablaba de la contratación del maestro que tuviera más peso la vivencia que su ciencia. Y aquí un criterio piden, yo creo que con esto cerramos con broche de oro rápidamente. ¿Cuál es el criterio de la Iglesia? Dice la pregunta, pero ¿cuál es el criterio? Al contratar personas de otras denominaciones cristianas, protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen un perfil profesional competente para una denominada asignatura, esa es un poco la antítesis a la pregunta suya, pero que termina siendo una inquietud que necesitamos decirlo. Vamos a ver. O sea, lo primero es que alguien puede no compartir nuestra fe, pero puede compartir el proyecto educativo. Ese es el primer punto. Si tú no compartes el proyecto educativo, mejor no vengas. Ahora bien, seamos realistas. Yo podría tener al físico más competente, pero yo, director de escuela católica, no lo contrato si veo que viene de un mundo que es antitético al mío. Así de claro. Porque al final, por mucho que te va a decir que comparte el proyecto educativo porque necesita un sueldo, después la experiencia me dice que te acabas encontrando muchos disgustos, cuando ya no puedes hacer nada. Así es que el ecumenismo para el diálogo ecuménico, pero no para meterte en casa problemas que no necesitas. El mundo ya tiene suficientes problemas como para buscarte otros. Bueno, yo quiero agradecerle a Monseñor Andrés su tiempo, su sabiduría. El compartir su vida y también el darnos todos estos tips tan prácticos que no hace falta que los vayamos interpretando, sino que los vayamos registrando y luego haciendo un checklist, ¿no? Para mirar cuáles, quiénes dejamos afuera en nuestra institución educativa. Querido Monseñor Andrés, que Dios le pague. Les invito que si quieren seguirlo, lo vean o lo escuchen, pero texto no voy a dar porque tengo 4 apuntes ahí mal puestos, pero me llevaría mucho tiempo ponerme a trabajar esto para hacerlo presentable, así es que me van a disculpar. El video está registrado, así es. Y si alguien quiere el audio, yo lo he grabado también, te lo pasaré. Perfecto, gracias. ¿Queréis pasar el audio? Lo hago siempre. Un aplauso para Monseñor Andrés, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bien. Muy bien. Monseñor, antes que se retire, por favor. Monseñor, de parte de la Fe de Guayas, ya que se ha nombrado mucho lo del Pacto Educativo Global, pues le entregamos este libro, que es un aporte de la Fe de Guayas a la reflexión del Pacto Educativo Global, para que lo lea, lo reflexione y alguna otra conferencia lo podría utilizar. Gracias. Muchas gracias por su presencia. De parte de nosotros, aquí con pongámonos de pie otra vez, por favor, nuevamente la dinámica del abrazo para Monseñor, como agradecimiento por todo ese cariño brindado. Un abrazo fuerte, 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 fuerte. Monseñor Andrés, con todo cariño para usted. Gracias, muchas gracias. Me preguntaban, yo soy Andrés Carrascosa, por ahí me encuentro.